Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Pañi y vamos a hablar de qué está pasando con el dólar. Carlos. Bueno, con el dólar pasan muchas cosas. Nosotros sabemos por experiencia histórica que el dólar, el precio del dólar, es una variable central en la vida, en la economía de los argentinos. Hay un comportamiento del dólar raro respecto al de los demás precios. Y eso está explicando muchas conductas de todos nosotros. Por ejemplo, empieza a haber cada vez más una avalancha de productos importados. ¿Por qué? Porque el dólar está barato. Y además porque el gobierno, sobre ese precio del dólar, estimula la importación de determinados bienes a los que les quita, si uno los compra en plataformas de comercio online, les quita determinados impuestos, determinados aranceles, con lo cual esos bienes comprados en el extranjero se hacen más baratos. ¿Para qué? ¿Para qué se atrasa el precio del dólar? ¿Para qué se lo mantiene barato? ¿Para qué se estimula la compra de bienes en el exterior? Para controlar la inflación, para que los precios en la Argentina estén más controlados, para que la carrera de los precios sea por lo menos más lenta. Y el gobierno lo va logrando, porque en diciembre del año pasado la inflación fue 25% mensual y ahora tenemos una inflación de 2,4% en el mes de noviembre. Este es el gran éxito político de Milei, que él cuida como el único prácticamente trofeo que tiene en un gobierno muy débil desde el punto de vista institucional. Ahora, esto genera un problema. Vamos a mirar este gráfico que preparó nuestra producción. Es un gráfico que nos muestra lo que los economistas llaman los precios relativos. Para entender este gráfico tenemos que mirar esa línea que está en el medio, vertical, que es 0%. Esa sería la inflación. ¿Cómo se comportaron los bienes en relación con la inflación? Bueno, por ejemplo, los medicamentos, estamos hablando del año de Milei, noviembre del año pasado a este noviembre. Los medicamentos prácticamente se actualizaron con la inflación. Habían ganado mucho terreno antes, esto es lo que hay que aclarar, ¿eh? Pero durante el periodo Milei prácticamente no estuvieron por encima ni por debajo del promedio de la inflación. El alquiler, en cambio, quien paga un alquiler pagó por encima de la inflación. El transporte público, que estaba muy por detrás de la inflación, era un precio controlado, reprimido, estuvo durante este año 60% por encima de la inflación, es decir, hubo un gran encarecimiento del transporte. La electricidad más todavía, un incremento del 90% en electricidad, gas, tarifas. Frente a estos comportamientos de los precios, mire el dólar oficial, casi con la inflación, pero el dólar libre, que sería el contado con liquidación, que es el dólar que se hace para las operaciones libres, cuando uno quiere comprar dólares, va a comprar ese dólar por vía de bonos, está 50% por debajo de la inflación. Baratísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez necesito más dólares para comprar medicamentos, pagar el alquiler, para el transporte público, para pagar la electricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina se va poniendo cara en dólares. Y hace que muchos empresarios digan, en vez de producir y pagar salarios muy caros en dólares en la Argentina, como el dólar está barato, lo que produzco acá empiezo a importarlo desde afuera. Y acá aparece una novedad en la cabeza de todos nosotros. 50% de los argentinos tienen hoy como principal preocupación el miedo a perder el empleo. Quiere decir que hay un problema, una relación difícil, que habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo, entre la competitividad de la economía argentina. La Argentina se vuelve cada vez menos competitiva porque se vuelve muy cara en dólares, por eso no vienen brasileños, vamos nosotros a Brasil, y la productividad, el empleo, la supervivencia de muchas empresas. Miremos de nuevo ese gráfico y vamos a ver otra novedad. ¿Qué es lo que más aumentó en el periodo Milei? La asignación universal por hijos. Esta es la preocupación del gobierno de Milei porque haya algún tipo de conflicto social derivado del ajuste que preocupa a la Iglesia, como nos decía recién Edgardo Alfano. Esa preocupación social, el gobierno la asiste
con una prestación social que es la asignación universal por hijo, que es directa, no pasa por movimientos sociales, no pasa por punteros, va a la cuenta de cada beneficiario. ¿Alcanza con eso? Daría la impresión de que algo alcanza, porque estamos asistiendo al último mes del año, estamos yendo hacia las fiestas con bastante paz social, al menos hasta donde vemos. Gracias, Carlos.